Le voy a pedir por favor, si es posible para usted, póngase de pie, saque su Biblia, ahí donde está, saque su Biblia. Váyase al capítulo 5 de Romanos y vamos a estar viendo en esta tarde del verso 12 hasta el final del capítulo 5, verso 12 al 21. El título del mensaje es, pero no es mi culpa. Y es interesante que todos nosotros buscamos siempre a quién culpar. Y ahora vamos a encontrar a quién culpar. ¿Ok? 5:12 hasta el 21. La escritura dice así: por tanto, por cómo el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que ahora tú nos ayudes a entender, Señor, estos pasajes en los cuales a veces los pasamos por alto o no le damos, Señor, la importancia que necesitamos darle. Te pido que nos ayudes a entender lo que tu Espíritu tiene para nosotros en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. No sé si usted se da cuenta, pero leyendo este pasaje, si usted trata de leerlo rápido, como usualmente algunos de nosotros hacemos. Yo soy una persona que lee súper rápido. Y me cuesta disciplinarme en tratar de leer más lento para poder leer cada palabra. Incluso los libros, cuando leo un libro, prácticamente lo leo, podemos decir 3 veces. La primera vez lo agarro y solamente le doy una ojeada. Y es algo que hacemos muchas veces, como los periódicos. ¿Se da cuenta usted que los periódicos tienen muchos encabezados, verdad que sí? Y hay personas que leen los periódicos de esa manera. Solamente leen los encabezados, ¿verdad que sí? Las noticias y luego después dicen, no, pasó esto, pasó aquello. Y muchas veces damos información errónea, ¿verdad que sí? A veces hay personas que me dicen, no, es que pasó esto y esto. Y digo, ¿dónde está eso? No, en el periódico decía. Y yo me quedo, no, el periódico decía eso, pero más adelante daba la explicación. Otra cosa que hago es que nomás lo paso repasado y luego la siguiente vez ya leo un poco más, este capítulo, y si realmente me interesa, me siento y tomo el tiempo para leerlo detenidamente. Y lo que pasa con muchos de nosotros, sobre todo en un pasaje como esto, si usted se da cuenta, porque dice justificación, transgresión, el uno, el otro, y parece un trabalenguas, ¿verdad que sí? Y no podemos leerlo rápido. Y yo creo que en cierta manera el Espíritu Santo guió a Pablo a escribirlo de esa manera, porque es un pasaje que lo tenemos que ver detenidamente. Y no es que lo vamos a ver detenidamente en que nos vamos a pasar una semana por cada palabra, aunque me hubiera gustado, ¿verdad que sí? Y terminar Romanos como en unos 10 años, pero no podemos.
porque algunos de ustedes se van a aburrir, incluso yo me voy a aburrir también, porque yo me aburro rápido, y más como la voz que tengo es un poco media monótona y pone a dormir a bastantes personas, más me voy a aburrir. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver toda esta parte en 2 secciones, pero va a ser en este mismo día, ¿ok? No es que lo vamos a dividir en 2 semanas, pero es interesante que entendamos por qué Pablo hace esto. Y digo, no es mi culpa, pero no es mi culpa, es porque la mayoría de nosotros buscamos culpables, ¿verdad que sí? Dese cuenta cuando usted hace algo, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que pasa? Siempre dice, pero, ¿verdad que sí? ¿Por qué dejaste caer el agua? Oh, es que tú me asustaste, o tú hiciste esto, ¿verdad que sí? Y siempre buscamos a quién culpar. Y vamos a ver que no es algo nuevo en nuestra naturaleza, es algo que comenzó en el jardín del Edén. Comenzó con nuestros padres, Adán y Eva, buscando a quién culpar. Pero tenemos que entender que la culpa que transmitimos o la culpa que recibimos de Adán y de Adán es algo que es en nuestra naturaleza y nos lleva a la muerte. Y es por eso que hay muerte. Pero tenemos que entender que la razón por la cual Pablo escribe esto es porque nosotros humanamente o como humanos somos universalmente perdidos en pecado. No hay esperanza para nosotros en nosotros o en nuestra naturaleza. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerda que ese es el argumento que Pablo ha estado presentando desde el capítulo 1? En el capítulo 1, verso 18, hasta el 3, en el verso 20. Eso es lo que ha estado diciendo Pablo. Hey, todos ustedes están perdidos. Y la razón que utiliza hombre no es porque no hay ninguna palabra que pueda definir a los dos géneros, femenino y masculino. Es simplemente que hace para referencia a la humanidad. Aunque déjeme decirle algo, después que hace referencia al pecado universal o al pecado en el cual usted y yo nacemos con esa naturaleza pecaminosa, a veces decimos, ¿verdad? Y yo a veces lo he hecho de que como chiste decimos, no, la mujer fue la que pecó, ¿verdad que sí? Es la mujer la culpable por la cual estamos en esta situación. Y es porque solamente leemos en el capítulo 3 de Génesis que dice que vino la serpiente, ¿verdad que sí? Y habló con la mujer, le preguntó, ¿es cierto que Dios dijo que no podían comer de los árboles del Edén, del jardín? Y entonces Eva le dijo, no, Dios dijo, ¿verdad que sí? Que solamente del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la vida, que de ese no podíamos comer. Entonces el enemigo por medio de la serpiente le dijo, no, lo que pasa es que Dios dijo, y él sabe, él no te dijo que si tú comes de ese fruto vas a llegar a ser como él, vas a llegar a ser Dios. Y leemos eso y decimos eso, pero hay algo más interesante, ¿sabe? Porque el mandato que le dio Dios a Adán y a Eva o a la humanidad de que no deberían comer del árbol del fruto de la vida y de la muerte, no fue a Adán y a Eva, ¿sabía? Usted dice, ¿cómo que? No. Si usted lee en el capítulo 2, ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo a Adán. ¿Sabe que cuando Dios dio ese mandamiento, Eva todavía no había sido creada? Qué interesante, ¿verdad que sí? Pero se da cuenta cómo los hombres siempre buscamos a quién echarle la culpa. Y después Pablo hace referencia a esto y dice, dese cuenta, dice, por la culpa de Adán entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Además, cuando después son abiertos los ojos de los humanos, de Adán y de Eva, se dan cuenta que están desnudos y viene Dios, ¿a quién le habla? Le dice, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? No dijo eso, ¿verdad que no? Adán. Le habla a Adán. Y es interesante, yo digo, ahora sé por qué tengo problemas de comunicación. Adán no le comunicó a su esposa, ¿verdad que no? No le dijo la verdad totalmente. Entonces ahora cuando mi esposa me dice, es que tú no me hablas, digo, échale la culpa a Adán. Se da cuenta cómo buscamos culpables. Pero vamos a entender esto, el por qué sucede esto, ¿sabe? Pablo quiere contestar algunas de las preguntas que sus contemporáneos iban a hacer. Quizá no está escribiendo respuestas a preguntas que le estaban haciendo, pero por medio del Espíritu Santo Pablo está viendo
los problemas que va a haber, las discusiones que va a haber, y quiere contestar a esas preguntas que quizá usted y yo también tenemos. Y tenemos que entender es que por un hombre sí entró el pecado, entró en el mundo por un hombre, porque no tomó el papel que debería de tomar. Y si vemos, si nos damos cuenta recientemente o en nuestros tiempos, vemos que es así, ¿sabe? Cuando nosotros como hombres no tomamos nuestro papel y comunicar a nuestra familia lo que tenemos que hacer para el Señor y lo que necesitamos hacer, hay como un quebrantamiento, hay una interrupción del fluir de lo que Dios quiere hacer en la vida de los hombres o del matrimonio. Entonces Pablo comienza y dice, por lo tanto, ¿de qué? Por lo tanto, de lo que tanto he hablado, de lo que tanto he estado diciendo, dice, tienen que entender esto. Porque quizá algunas personas iban a estar diciendo, pero ¿cómo es que yo soy culpable si yo no hice nada malo? ¿Verdad que sí? Y a veces hay personas que ven a Dios como algunos de los padres. Quizás si usted tiene más de un hijo, ha actuado de esta manera. Le digo esto porque mi padre hacía esto. Nosotros somos 10, ¿ok? Y cuando estábamos todos pequeños, pues algunos somos mayores como 2 años, otros 1 año, otros creo que menos de 1 año. Estábamos todos casi pequeños viviendo en la casa, y cuando cometíamos alguna fechoría, alguna travesura, mi padre, en lugar de venir a investigar a quién fue el que cometió la travesura, llegaba y a todos nos daba igual. Y después preguntaba quién había sido el culpable. ¿Verdad que sí? Y algunos pensamos que Dios es de esa manera, ¿verdad que sí? Que llega y que le da a todo el mundo. Por eso, pero hay una razón, dice, ¿por qué? Porque dice, por este hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. O sea, hay una acción y hay un resultado. Pero hay algo interesante, ¿sabe? Después cuando dice, pues antes de la ley no había pecado. O sea, todos hemos pecado por eso, por la culpa de Adán. Quiere decir que Él trajo eso, Él nos dio, podemos decir de esta manera, genéticamente transmitió el pecado. Es como ha escuchado cuando dicen, no, es que los genes, ¿verdad que sí? Y lo podemos ver primero que nada en nuestra apariencia. Vamos a decir algo, usted al ver a mi hijo y al verme a mí, usted puede decir que él es mi hijo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque se parece a mí en ciertas cosas, ¿verdad que sí? Hay otros que tienen diferente apariencia. Podemos ver que hay niños que les gustan las mismas cosas que sus padres, ¿verdad que sí? Ahora lo más raro, ¿ha visto cómo comen algunos niños? Y luego ve a los papás y dice, no puede negar que es su padre, ¿verdad que sí? Comen igualito, ¿verdad que sí? Y eso es genético, ¿ok? Entonces, es lo que está haciendo Adán, ¿sabe? Es lo que Pablo está haciendo, perdón, en lo que se refiere a Adán. Dice, porque por él entró la muerte, entró el pecado. Y la razón que entró es porque, déjeme decirle algo, el resultado de la decisión de Adán de pecar. Yo le dije la semana pasada que usted y yo pecamos porque somos pecadores, ¿verdad que sí? No somos pecadores porque pecamos, sino al contrario, somos pecadores o pecamos porque somos pecadores, es nuestra naturaleza. En cambio, con Adán fue diferente. Adán no tenía la misma naturaleza que usted y yo tenemos. Adán pecó por decisión propia. Él escogió pecar, él escogió desobedecer a Dios. Porque si usted lee en el capítulo 3 de Génesis, se va a dar cuenta que en el texto como está acomodado, tal parece que cuando la serpiente estaba hablando con Eva, Adán estaba presente. Y Adán no dijo nada. Y algunos dicen, bueno, es que Adán hizo lo que los hombres hacen. Y yo, pues, ¿qué es? Pues, y no dice la escritura que vino la mujer y comió y le dio a su marido. Entonces dice, tú ves, los hombres hacen eso, lo que la mujer le pone enfrente, nomás eso se come ya. ¿Verdad que sí? Y no es así tampoco. Adán decidió desobedecer a Dios y eso lo hizo pecador. En cambio, con usted y conmigo, porque ya traemos la naturaleza de Adán, pecamos porque somos pecadores.
porque somos pecadores decidimos seguir pecando. ¿No se ha dado cuenta? Y no es interesante cómo a veces sabemos que algo está mal y nos sentimos mal, pero lo seguimos haciendo. ¿Cuántos son de mi club? ¿Ninguno? ¡Wow! ¡Qué santos son ustedes! ¿No? A veces yo sé que estoy haciendo algo mal y digo, ay, pero un poquito más. ¿Sí o no? Y es lo que Pablo quiere que entendamos, ¿sabe? Entonces dice, por esa razón usted es culpable, porque usted trae la naturaleza de Adán, porque usted recibió ya eso. Y no es algo nuevo, sabe que David escribió de esto, ¿verdad? Que sí, cuando él habla y dice, en pecado he sido formado. Es interesante, David entendía eso en el Salmo 51, ¿sabe? Salmo 51, David escribe y dice, sí, dice, desde el vientre de mi padre, de mi madre, dice, en iniquidad fui formado, dice, en pecado me concibió mi madre. En el Salmo 58 dice lo mismo, dice, desde que en cuanto salimos del vientre de nuestra madre, ya estamos hablando mentira, ¿verdad que sí? Y se da cuenta, los bebés son así, ¿no? Lloran y nomás está uno ahí para enfrente y ya se cae. Pero nomás se mueve y otra vez empieza la música, ¿verdad que sí? Tiene la naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Cuando entendemos eso, cuando entendemos, y lo que Pablo quiere que entendieran sus contemporáneos, es lo que yo quiero que usted y yo entendamos. Que no es algo en el cual usted dice, soy culpable porque soy pecador. No. Usted es pecador y es culpable también. Entonces, Pablo dice para que entendamos la muerte, ¿de dónde viene nuestra naturaleza? ¿De dónde viene lo que hicimos? Y dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es interesante eso, ¿no cree? Porque algunas personas dicen, no, cuando antes de la ley de Moisés, dice, la gente era salva por las obras, y es imposible, sabemos que es imposible, ¿verdad que sí? Lo que pasó es que antes de la ley de Moisés, la gente continuó en pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Recibían el pago del pecado. ¿Se acuerda que hablamos en el capítulo 3 que dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que en ese tiempo Dios no podía contarles el pecado a ellos. Es simplemente que Dios se había revelado, ¿sabe? Ya a ellos, y hubo personas que hicieron lo bueno y hubo personas que cometieron el pecado de su propia decisión. En Génesis 4:11 dice, Dios maldijo a Caín por haber matado a su hermano Abel, ¿sabe? En Génesis 6 vemos que Dios destruyó a toda la humanidad por el pecado que había. En Génesis 19 Dios juzgó y condenó y juzgó, ¿verdad que sí? A Sodoma y a Gomorra. Entonces vemos que esas cosas, aunque quizá los hombres dicen no pecaron, ¿ok? No pecaron como Adán, dice, no obstante, en el verso 14 reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pecamos, recibimos el castigo por nuestro pecado, y lo que pasó con la gente, ¿verdad que sí? Entonces, aunque ellos no pecaron como Adán, ¿cómo es que no pecaron como Adán? Bueno, no pecaron voluntariamente. Ellos pecaron por su naturaleza pecaminosa. Yo sé, algunos de nosotros estamos pensando ya, entonces si no es mi culpa, ¿por qué soy juzgado? ¿Verdad que sí? Pero dice, porque es el resultado de la naturaleza que usted y yo tenemos, porque Dios no puede decir, bueno, ya no los voy a castigar. No es que ya no va a castigar, sino que simplemente la ira de Dios se manifiesta porque somos pecadores, usted y yo. Pero viene y dice, no obstante, reinó la muerte. O sea que la gente se siguió muriendo, que es el resultado del pecado, ¿verdad que sí? Desde Adán hasta Moisés, aún antes de que viniera la ley. Dice, ¿cuál es figura de que había de venir? ¿Cuál es la figura? La figura de Moisés es que iba a revelar el pecado. ¿Por qué? Dice, porque donde no hay ley, dice, no hay transgresión. No es que no haya pecado, simplemente que no se atribuye el pecado. Porque la verdad es que si alguien no nos dice que algo está mal, usted y yo pensamos que está bien, ¿verdad que sí?
¿Cuántas veces usted y yo estamos haciendo algo y parece que todo está bien hasta que alguien viene y nos dice, no, eso está mal? Y usted dice, oh, yo no sabía que estaba mal. Entonces lo que la ley hizo solamente vino a amplificar o a que nos diéramos cuenta o a dar mayor luz en su pecado y en mi pecado. Es interesante, ¿no cree? Hasta ahí podemos entender, ¿verdad que sí? Que el pecado es parte de nuestra naturaleza y que hay una razón por la cual lo tuvimos. Es Adán. Con esto le quiero decir ya para que ya su esposo no le esté diciendo, no, tú tienes la culpa, las mujeres tienen la culpa, ¿ok? Al final todos somos culpables, porque usted y yo decidimos seguir nuestra naturaleza. Y el que digamos es que yo no sabía, no quiere decir que no vamos a ser juzgados con eso. Déjeme decirle una cosa. En la última vez que fuimos a Perú, íbamos por la carretera. Y en Perú hay una ley que dice que cuando usted está en la autopista, tiene que tener las luces encendidas de su auto. Íbamos en un auto, ¿ok? Y el que iba manejando estaba cansado y nos paramos y yo decidí decirle, yo voy a manejar. Y me puse a manejar y como era de día y como lo he hecho siempre, apagué las luces. Y entré a la autopista, ¿no? Un poco más adelante me paró la policía. Y me querían dar una infracción. Allá le dicen papeletas, ¿ok? Aquí le dicen tickets o infracciones. Entonces yo le dije, pero yo no sabía. Y él me dijo, porque usted no sabía, usted no quiere que yo enforce la ley. Y yo dije, ¿cuánto quieres? No se crea, ¿ok? No le dije eso, no. Pero yo le dije, pero es que yo no sabía. Entonces me dijo, si usted no sabe las leyes, ¿para qué está manejando? Entonces yo me quedé pensando, digo, tiene razón. Porque muchas veces usted y yo humanamente queremos clamar ignorancia, ¿verdad que sí? Y pensar que si clamamos ignorancia no vamos a recibir el castigo. Póngase a pensar cuando lo ha parado la policía. ¿Cuántos de eso ha parado la policía y les ha dado un ticket? Una infracción. Ok, los otros son mentirosos, ok. Yo sé, ok. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando lo para, yo le digo porque mis amigos que son sheriffs a veces hablamos y se ríen porque dice, a veces paramos a la gente que tiene 20, 30 años manejando y luego dicen, oh, es que yo no sabía. Y piensan que con clamar o declarar ignorancia no van a recibir la multa. Y es lo mismo que Pablo está diciendo. Porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Hay en nosotros lo que muchas personas llaman la conciencia, pero lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? La manifestación de Dios que nos hace entender o nos hace ver que estamos mal. Pero a veces decimos, no, es que yo no sabía, no, sí sabía. Y por lo tanto tiene que recibir la culpa o el pago de la culpa que hizo. ¿Se da cuenta ahora? O déjeme termino de decirle lo de Perú para que no se quede en suspenso. Yo sé que todos están interesados en saber qué pasó, ¿ok? No, sino que este hombre, después que ya le dije, bueno, mira, estoy haciendo esto, me pidió mis documentos y vio que yo era mexicano, porque yo viajo con mi pasaporte mexicano, ¿ok? Es mejor, ¿ok? Piensan que soy pobre y que no se crea, ¿ok? Pero viajo con mi pasaporte mexicano y este hombre es muy interesante. Dice, ¿sabes qué? Hace años yo estuve en Estados Unidos también, dice, viví con mexicanos, dice. Y si tú me dices la palabra que les gusta a los mexicanos, no te doy nada. Ya me quedé pensando, si este supiera que ya ni siquiera hablo mexicano, ¿verdad que sí? Y me quedé y dije, no sé. Le dije, échame la mano, ¿no? Me dijo, esa es la palabra que estaba buscando, váyase, me dice. ¿Se da cuenta? Pero a veces pensamos que por ser ignorantes no vamos a recibir la culpa. Y Pablo quiere quitar eso, ¿sabe? Esa idea mal habida que hay de que usted y yo somos por naturaleza pecadores y por lo tanto vamos a pecar. Y no podemos decir que somos ignorantes, porque cuando ya conocemos la ley, o la ley vino a reforzar lo que ya sabíamos y a mostrarnos a mayor luz.
en los versos del 16, del 15 en adelante, Pablo hace una comparación lado a lado de Adán y de Jesús, para que lo entendamos. Los pone como frente a frente. No sé si usted se ha dado cuenta, como cuando va a haber una pelea, todos ustedes están esperando la gran pelea que viene. ¿Sabe cuál es, verdad que sí? Todos saben, nomás que no quieren decir. Son ustedes personas violentas, les gustan los golpes, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que han estado haciendo las personas? ¿Verdad que si los comentaristas ponen no voy a decir los nombres, ok, para no hacer propaganda, porque no me han pagado nada por hacer propaganda. Entonces ponen a los dos, ¿verdad que sí? Contrincantes, a los dos boxeadores, y los empiezan a comparar. Este tiene este tiene aquello, este tiene más alcance, más peso, este tiene esto, tiene resistencia, y los empiezan a comparar. Lo mismo hacen con los equipos de béisbol, de fútbol, de baloncesto, lo que sea, ¿verdad que si los ponen y los comparan? Este tiene esto, tiene aquello. Y Pablo está haciendo esto aquí, porque dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿Cómo es que no fue como la transgresión? Dice, porque si la transgresión de aquel uno, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Primero lo compara y dice, primero que nada, déjame decirte algo, que dice Pablo, lo que Adán hizo, dice, sí, a pesar de que entró y perdió a todos, ¿verdad que sí? En el pecado, dice, no es igual. Aunque el pecado que cometió Adán y que vino, ¿verdad que sí?, a condenar a toda la raza humana, es menos poderoso que la gracia de Dios, que el don de la gracia. ¿Cómo podemos verlo eso? Bueno, déjeme decirle algo. La maldición del pecado, o podemos decir, la condenación de que íbamos a morir, se puede quitar al recibir el don y la gracia de Dios. Y el pecado no puede destruir el don y la gracia de Dios. Entonces Pablo hace esa comparación y dice, Adán, aunque cometió este pecado y este pecado que es tan poderoso, no puede destruir el don, dice, y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es mayor. Porque entre más grande sea el pecado, más se va a manifestar la gracia de Dios. En el verso 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice, por un solo pecado vino la condenación a todos, pero la gracia vino a cubrir todos los pecados de todas las personas. Todos, imagínense, cada uno va saliendo, es como decir, va saliendo y ok, ya se le da el pecado, van haciendo, se le da el pecado. Entonces, tiene que ser algo que individualmente se va aplicando. Entonces, en cambio, dice, la gracia vino para todos, para todo aquel que la recibe. Es interesante cómo Pablo demuestra que la gracia, dice, no sucede como con el juicio, sino que lo que pasa, no tiene poder, dice. Por un solo pecado vino la maldición a la raza humana, dice, pero por los muchos pecados de toda la raza humana vino la gracia de Dios. ¿Se da cuenta del poder que hay en ello? Ahora después en el verso 17, vea lo que dice, dice, pues, si es por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. Bueno, dice, el resultado, ¿verdad que sí?, de recibir la naturaleza de Adán, es que íbamos a morir. A morir, entonces estamos muertos espiritualmente. Y vamos a morir físicamente. Pero viene la gracia y nos da vida. Nos da vida espiritualmente, algo que ni usted ni yo podemos hacer. Esto es interesante porque sabe que yo creo que lo que está pasando aquí es que dice, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Era lo que Adán quería llegar a ser como Dios. Y por eso fue que comió el fruto. Cuando la serpiente, ¿verdad que sí le dijo? Dios se olvidó de decirles, bueno, yo estoy parafraseando, ¿ok? Mi serpiente habla diferente, ¿ok? Dice,
Dios se olvidó de decirles que si ustedes comen de ese fruto van a llegar a ser como Dios. Entonces Adán dijo, ok, qué bueno, vamos a comer. Me sorprendo cómo es que ni siquiera se sorprendieron que la serpiente estaba hablando. Hay comentaristas que dicen, oh, es que lo que pasa es que en esos tiempos era la perfección y los animales también hablaban. Y yo digo, puede ser que sí, puede ser que no. No dice la Biblia, o mejor lo dejamos ahí, ¿verdad que sí? Pero es interesante cómo no se sorprendieron que un animal estaba hablando. No son como el chiste ese que dice que un hombre estaba en el camino y se le descompuso su carro y estaba tratando de arreglarlo y se acercó una vaca y le dijo, es el carburador. Y este hombre se asustó y se fue corriendo y encontró una persona y dijo, ni sabe lo que me acaba de pasar. Dice, la vaca me dijo que el carburador está descompuesto en mi carro. Y el hombre le decía, no te preocupes, esa vaca no sabe nada de mecánica. A veces somos así, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabe? Viene Adán y dice, su deseo era de que quería ser como Dios. Y el deseo que tenía le trajo lo opuesto después que cometió ese pecado. Y es lo mismo que sucede en su vida y en mi vida, ¿sabe? El pecado nos lleva más allá de lo que queremos ir. El pecado nos cuesta más de lo que queremos pagar. Y el pecado nos detiene más de lo que queremos quedarnos. Porque el pecado se presenta de una manera en la cual pensamos que todo va a estar bien. Si el enemigo no viene y le dice, oh, si tú comes este fruto, mira, te va a pasar esto. No vino así, ¿verdad que sí? Y así viene con usted y conmigo. Entonces dice Pablo, no, dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, dice, esos son los que viven, esos son los que reciben. Es interesante, ¿sabe? Podemos depender de ello. El verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino, ¿verdad que sí?, la salvación a los demás. Pablo compara aquí, ¿sabe?, la desobediencia de Adán lo que trajo la condenación, y la obediencia de Jesús trae la justificación, la salvación para usted y para mí, ¿sabe? Dios permitió, ¿verdad que sí?, la condenación a Adán por el fruto que había comido, por su desobediencia. Y Dios mandó a su Hijo unigénito para sufrir por el mundo, por usted y por mí. Pero hay algo aquí, ¿sabe?, que muchas personas toman ventaja. Porque dice en el verso 18, dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de muchos. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay personas que dicen, bueno, si peco más, Dios me va a amar más. ¿Verdad que sí? Y algunos creemos esa mentira, ¿sabe? Y lo que Pablo está diciendo aquí, que porque usted y yo ya pecamos demasiado, la gracia de Dios se tuvo que manifestar más. Eso no quiere decir que usted tiene que pecar más para que Dios lo ame más, aunque muchos pensamos así. Lo que está diciendo es porque usted ya pecó de más. O cuando vemos a las personas decimos, ¿sabe qué? La vida de ese hombre, de esa mujer está llena de pecado, y vemos cómo se manifiesta la gracia de Dios con ellos. Y vemos la gracia de Dios magnificada en sus vidas. ¿Por qué? Porque es tanto, tanto lo que han pecado. Usted y yo estamos en la misma posición. Dice, para que así como el pecado reinó por la muerte, para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús, nuestro Señor. ¿Qué pasa aquí? ¿Usted y yo pecamos? Claro que sí. Entonces vemos aquí, Pablo compara en Adán y en Jesús la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque la ley decía, si usted comete esto, hay pecado. No había más. No había ninguna otra cosa que usted pudiera decir, oh, voy a apelar al juez, o como lo hacen hoy en las cortes, ¿verdad que sí? Usted recibe un juicio, pero usted puede apelar la decisión del juez. No, en este tiempo la ley decía, no, usted hizo esto y usted es la condenación, este es lo que va a recibir. En cambio dice, viene la gracia
Y dice, reina por la justicia. ¿La justicia quién? ¿La justicia mía y suya? No puede reinar nuestra justicia. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pecadores. Tiene que venir a través o mediante Jesucristo. En usted y en mí no hay nada bueno. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar eso, ¿ok? En usted y en mí no hay nada bueno. Solamente el deseo de pecar. Dese cuenta. Cuando usted y yo estamos haciendo algo, la mayoría de las veces cuando pecamos es un deseo, un pensamiento que está en nosotros, ¿verdad que sí? Y nos deleitamos en ello y poco a poco vamos cediendo a ello. Poco a poco vamos cediendo a ello. Y después lo hacemos abiertamente. ¿Por qué? Porque dejamos que nuestra naturaleza, dice, nos lleve, reine en nosotros, como dice Pablo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que recibir la gracia para que reine por la justicia mediante Jesucristo. Quiere decir que ahora tenemos, ¿sabe? A quién clamar, a quién pedir ayuda. Las personas anteriormente, desde Adán hasta Moisés, y después de Moisés, antes de Jesucristo, solamente tenían a alguien a quien esperaban que iba a venir. Y usted y yo tenemos a alguien que ya vino, que ya pagó por nuestros pecados. Y esa es la gracia de Dios que se manifiesta en usted y en mí. La gracia de Dios tiene efecto en usted y en mí porque usted y yo somos pecadores. Es por eso que la gracia de Dios funciona en usted, funciona en mí. No es porque usted es buena persona, no es porque usted viene a la iglesia, no es porque usted crea que ama a Dios, es porque usted es pecador que la gracia de Dios se manifiesta en usted y en mí. Amén. Vamos a orar ahorita, pero yo quiero pedirle algo. Que si usted no ha permitido que sea Dios el que le revele su gracia, usted lo permite este día. ¿De qué manera? Reconozca que es pecador. Reconozca que usted no ha entregado su vida a Jesús. Que usted quizá ha querido ser buena persona. Que usted quizá ha querido hacer las cosas bien, pero no ha permitido que sea la gracia de Dios que se manifieste en su vida. Quizá usted dice, oh, yo tengo una relación con Dios, pero todavía está buscando la perfección, la justificación por sus propias obras. Y usted tiene que reconocer que solamente mediante Jesucristo es que podemos recibir la gracia de Dios. Amén. Le voy a pedir que incline su rostro y que podamos permitir que Él sea, sabe, el que se manifiesta en nosotros. Padre, te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Te pido que tú, Señor, nos ayudes a entender, Señor, que está en nosotros el pecado. Que quizá podemos tener las mejores intenciones, pero en nosotros está el deseo de pecar. Pero tenemos, Señor, a tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, Señor, en el cual podemos acercarnos confiadamente, Señor, al trono de la gracia para recibir misericordia. Y que solamente mediante nuestro Señor Jesucristo que podemos recibir esa gracia. Quizá algunos de nosotros la hemos buscado en diferentes cosas. Quizá nos hemos engañado en pensar que por lo que conocemos, por lo que hacemos. Ayúdanos a entender que solamente por tu gracia, Señor, que podemos recibir la salvación. Parece hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida, Señor. Yo te pido que tú toques su corazón, que nunca ha reconocido que eres tú el único por el cual pueden recibir salvación. Te pido que esa persona abra su corazón a ti, Señor, y ahí en el lugar donde está pueda, Señor, clamar a ti, Señor. Arrepentirse de sus pecados y pedir que tú, Señor, seas el que tome control de su vida. O quizá vemos algunos, Señor, que un día hicimos una profesión de fe, Señor, y hemos empezado a caminar en desobediencia.
Pido que nos ayudes a volver a ti, Señor. Arrepentirnos de esas cosas, Señor, en las cuales nos han alejado de ti. Padre, manifiéstate, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.